11, del 21 al 27. ¿Cuántos se recuerdan del mensaje que compartimos la semana pasada? Creo que fue. Era sobre de que caminemos por fe y no por lo que veamos. Amén. Entonces, vamos a dar una pequeña continuación, ¿verdad? Sobre lo mismo, pero ahora con un tema, con otro nombre. Va a ser la incredulidad. Amén. Sí, San Juan 11, del 21 al 27. Tal vez no nos dilatamos mucho porque es una pequeña continuidad nada más, ya estábamos avanzados. Dice así su bendita y santa palabra, honrando al Padre, al Hijo y la dirección de su Santo Espíritu. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Captaron bien ese versículo, el último? Conforme a la pregunta que Jesús le dijo. Sí, pero ¿qué dijo él? No llevo en esa actitud si creía lo que el Señor le estaba diciendo. Yo le digo: sí, Señor, creo que tú eres el Cristo. ¿Cierto? Entonces, aquí vamos nosotros a analizar bien esta lectura, bien este pasaje, porque vamos a irnos conforme a la vida de esta familia, de María, Marta, Lázaro, y nos vamos a poner también como ejemplo a la ciudad de Nazaret. Amén, porque en nuestro diario vivir suelen suceder cosas similares, hermano. Porque a veces nosotros hacemos preguntas. Cuando alguien pregunta algo es porque no sabe o porque está dudando de que si eso es cierto o no es cierto, ¿verdad? Entonces, el que tiene duda, que pregunte, que necesita saber, que pregunte. Porque nos suele suceder aún en la vida cristiana. Nosotros somos cristianos, caminamos por fe y no por vista. Nosotros creemos en un Cristo vivo, creemos en un Dios vivo. Amén. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una parte de la historia de la muerte y resurrección de Lázaro. Este tema de la incredulidad es bien largo, es bien extenso. Pero no se me vayan a dormir, porque si nos vamos paso a paso, yo creo que sí se van a dormir. Entonces nos vamos a ir directo al grano. No les voy a dar conceptos de cuáles son sus efectos, cuáles son las consecuencias que trae esto, no. Ustedes mismos se van a dar cuenta conforme la vida sobre la vida de la trayectoria de esta familia y de la ciudad de Nazaret. Solo les voy a dar el concepto de lo que es la incredulidad. Amén. Entonces, incredulidad dice que es la falta de credibilidad. Es una consecuencia del pecado. La incredulidad es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien. Si lo van a anotar, se lo dicto más despacio. Solo el concepto de incredulidad, ¿verdad? Entonces, es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien.
Listo. No creyente. Eso significa. Entonces, esta es parte de la historia de la muerte y la resurrección de Lázaro. Pero si ustedes se dan cuenta, Marta sabía mucho. Marta sabía, dice, del poder de Dios. Sabía de la resurrección de los muertos. Sabía de la oración a Dios. Marta sabía mucho, pero no tenía resultado en nada. Y así hay muchos hermanos, personas que saben mucho, pero no tienen resultado en nada. Y aún hay unos que quieren saber más sin antes haber tenido resultado. Y Marta sabía muchísimo, pero no tenía resultado alguno. Pero ya por este momento Jesús puede decir, no me respondiste con exactitud, podríamos decir lo que yo te pregunté. Porque si el Señor le pregunta, ¿tú crees esto? Sí, Señor, yo creo en eso. Pero ella no se fue por hipotenusa, se fue por la tangente. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Entonces, ya vino Jesús y le dice, a ver, ¿dónde lo pusieron? Pregunta, ¿dónde lo pusieron? Se van para allá donde está el sepulcro, donde estaba Lázaro. A ver, quiten todo eso. ¿Con qué le salió Marta? Señor. Y ahí ya hiede mal, ya huele mal. Ha estado ahí 4 días. Y entonces, ¿qué es lo que quería Marta? Le dice, Señor, dice, si tú estuviese aquí, mi hermano no hubiera muerto. Quería seguir con su hermano vivo, ¿no? Vamos allá, y dice, el Señor se lo trajo. Entonces, le dice el Señor, ¿dónde lo pusieron? Quítenlo. Señor, ya huele mal, ya tiene 4 días de estar allí. Entonces, pero Marta no sabía que Jesús no iba a oler a ningún muerto. Jesús no iba a olerlo, sino a resucitar. Entonces, si se fijan, Marta tenía buena doctrina. Marta tenía una muy buena doctrina, y además teniendo al Maestro, Jesucristo, enseñándole en su propia casa. Marta tenía muchísimas revelaciones. Ella decía, tú eres el Cristo. No solo lo dijo Pedro, lo dijo Marta también. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Marta no sabía dónde poner su sana doctrina. ¿Me explico? ¿Estamos entendiendo? Vamos a ponerle un ejemplo como del rompecabezas. Cuando usted tiene un rompecabezas, le sale una figurita que usted sabe que al juntar bien los rompecabezas, usted va a armar algo. Va a obtener un resultado de allí. Usted ve las piezas y dice, sí, esta pieza es de tal cosa, sí. O una pelota que trae orificios en forma de cuadro, círculo, triángulo, y la figurita usted la mete allí, ¿verdad? Pero teniéndola aún en la mano, no sabe dónde ponerlas. Aún teniendo las cosas en su mano, no sabe dónde ponerlas. Amén. Entonces, eso es lo que le sucedía a Marta. Marta tenía muy buena doctrina, revelaciones y todo, pero no sabía dónde ponerla. Entonces, ¿cuál va a ser la excusa? ¿Cuál va a ser la excusa que usted le va a poner a Jesús para no dejarlo hacer las cosas? ¿Cuál va a ser ese listado de excusas interminables que le vas a poner a Jesús? Porque Marta tenía allí de frente a Jesús. Al Señor lo tenía allí de frente, al que hacía milagros. Pero como ya se había familiarizado tanto, ya no lo miraba como el Señor que hacía milagros. Ya lo miraba como el amigo que llegaba a comer a la casa. Ya lo miraba como un familiar más. Entonces, Marta estaba contenta con el conocimiento que el Señor le había dado. Pero en el camino le perdió fe al Señor. Allí vamos claro, ¿verdad? O voy un poco más lento o recorrido. Bueno, entonces en el camino Marta le perdió fe. Ella solo estaba contenta con su conocimiento. Entonces ella, aún teniendo a Jesús allí de frente, al Hijo de Dios hecho carne,
al que habían visto hacer milagros, señales y prodigios. Pero ella estaba contenta con todo su conocimiento. Y entonces, ¿qué es lo que necesitan ustedes? ¿Más conocimiento o el poco que tienen hacerlo funcionar? ¿Te escucho? ¿Más conocimiento o el poco que tienen hacerlo funcionar? Hacerlo funcionar, ¿verdad? En Juan, en el mismo capítulo, versículo 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si crees, verás la gloria de Dios. Jesús en ningún momento le dijo a Marta: no te he dicho que si sabes o por todo lo que sabes, verás la gloria de Dios. Porque con todo lo que sepan, no van a ver la gloria de Dios. Usted puede ser el hombre más inteligente del mundo, saberlo todo, pero con todo su conocimiento usted no va a ver la gloria de Dios. Mientras usted no crea. Mientras usted no crea en el Cristo vivo que se le predica. Amén. Entonces, ella contenta. Jesús en ningún momento le dijo que si lo que sabía iba a ver la gloria de Dios. Ay, sí, Señor, pero yo sé cuándo van a resucitar los muertos. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero yo sé que si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ustedes creen que con todo lo que sabía Marta iba a ver la gloria de Dios. Con todo lo que sabía Marta, ¿creen ustedes que iba a resucitar a Lázaro? ¿Verdad que no? Ojo aquí. Ella estaba contenta con todo su conocimiento, con todo lo que le enseñaba el maestro. Estaba empapada, como podríamos decir aquí nosotros, del conocimiento de la palabra de Dios, del reino de los cielos. Entonces, lo que sucede, hermano, es que a veces la abundancia de recursos, los recursos, suelen ser el tropiezo de algunos, que ellos están tan enfocados en sus recursos que no necesitan de la fe. Pero espérese que pierda todos sus recursos, ahí sí va a saber qué es usar la fe. Entonces, ¿por qué no seguir usando la fe para poder aplicar nuestros recursos? ¿Por qué no seguir aplicando la fe, usando la fe? Seguir usando la fe para aplicar nuestros recursos. Vean, un ejemplo mío propio. Usted tiene sus propios recursos porque usted está sano, puede mover sus dos piernas, sus dos pies y caminar, ¿verdad? Pero en el estado en el que había quedado yo, ese recurso se me acabó. Yo no quería saber nada de la vida ya. Pero allá un día llegó nuestro pastor Isidro y me llegó a compartir la palabra del Señor, donde decía: yo soy el Señor tu Dios, yo soy tu Salvador, yo soy el Señor tu sanador. Clama a mí y yo te responderé. ¿Hay algo imposible para Dios? Y él me empezó a hablar y hablar, y en mí cambió el semblante. Empecé a vivir una vida alegre, a empezar a vivir por fe. Yo estoy viviendo aquí por fe. Porque yo sé que está en Dios. Yo no voy a dejar desamparado a nadie. El tiempo no es de nosotros, el tiempo es de Dios. Y yo sigo creyendo, sigo esperando. Yo no me voy a quedar estancado por todo lo que he leído en la Biblia. No, si yo sé lo que dice esto, como muchos me han dicho. Gente que llega a la casa, vecinos míos, amigos míos, no, si yo sé que la palabra dice esto, entonces si sabe que eso dice, ¿por qué seguir haciendo lo contrario? Que yo soy inteligente si la palabra dice que nos comeremos unos a otros y yo me los estoy comiendo a estos de esta manera.
estás pecando. Yo sé que le estoy fallando a Dios y esto. Si sabes que le está fallando, ¿por qué no lo dejas de hacer? Pero bueno, allá cada uno, ¿verdad? Allá cada uno, cada quien. Entonces, eso es lo que suele suceder, hermano. Vean, más adelante, Jesús, en el versículo 4, le dijo a sus discípulos: miren, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Y más adelantito, en el versículo 14 y 15, abiertamente Jesús les dice a sus discípulos: Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Para que crean. Vayamos a verlo. ¿Por qué le digo para que crean? Sabía que había mucha incredulidad. Todo aquel pueblo estaba ya lleno de incredulidad. Vámonos, dice, se van. Se van porque ese pueblo estaba lleno de incredulidad. Entonces, ahora esa familia estaba buscando de Dios. ¿Hasta qué hora estaba buscando de Dios? Hasta que le llegó una tragedia, ¿verdad? Igual yo, mírenme, no entendí, nunca pude comprender el llamado que Dios me estaba haciendo. Hasta que me llegó esta tragedia, ¡pum! Me llegó la palabra del Señor, me fue llegando. Ahora sí puedo decir que estoy vivo. Ahora sí puedo decir que estoy vivo. Porque aunque usted ande vivo ahí caminando, si no tiene a Cristo en su corazón, usted está muerto. Si usted no se ha arrepentido y se ha apartado de su pecado, usted está muerto. Espiritualmente, usted está muerto. Anda vivo, pero está muerto. Amén. Entonces, ahora esta familia estaba buscando de Dios. Ahora, esta familia iba a entrar en un nuevo avivamiento. Y hay un nuevo avivamiento para ti hoy si buscas del Señor, si buscas a Dios. Porque Jesucristo va a aprovechar cualquier circunstancia, cualquier problema que tú estés aprovechando para traerte un nuevo avivamiento a tu corazón. Porque eso es lo que necesitamos cada uno. Tener ese avivamiento. Tener presente de que Dios siempre está ahí con nosotros. Que para Dios no hay nada imposible. Que tenemos que aprender a creer aquello lo cual nosotros no hemos visto. Creer de que todas las cosas las vamos a ver. No hay que ser hipócritas como Tomás, incrédulo. Si yo no veo esto, yo no le veo su costado, yo no le veo la mano, si yo no meto mi dedo ahí, yo no hago lo otro, yo no creo. Hasta que le apareció Jesús: vení chiquito, mete aquí, hace esto, hace lo otro, todo. Y no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria sea el Señor. Entonces, hasta ese momento, esa familia estaba buscando de Dios. Ahora, nos vamos a ir a Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 6. Capítulo 6, versículo 1 al 6. ¿Lo tienen? Dice: de allí Jesús se fue a su tierra y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Al escuchar a Jesús, muchos se preguntaban admirados: ¿de dónde sabe este todo esto? ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? ¿Cómo es que con sus manos puede hacer estos milagros? ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María,
y hermanos de Jacobo, José, Judas y Simón, ¿acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y les resultaba muy difícil entenderlo. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, excepto en su propia tierra, entre sus parientes y en su familia. Y Jesús no pudo realizar allí ningún milagro, a no ser sanar a unos pocos enfermos y poner sobre ellos las manos. Y aunque se quedó asombrado de la incredulidad de ellos, oigo bien, y aunque se quedó asombrado de la incredulidad de ellos, siguió recorriendo las aldeas de alrededor para seguir enseñando. Oiga, ¿cómo la ven ahí? Se asombró Jesucristo. Estaba asombrado de la incredulidad de todo Nazaret. Pongan cuidado que allí no decían de que no tuviera milagros, sino que de dónde este tiene estos milagros, de dónde los tiene. Todos esos son signos de pregunta. Todas esas son signos de preguntas que se están haciendo. ¿De dónde? No es este el carpintero. Vean lo que hace la misma incredulidad. La misma incredulidad desde envidia. No es este el carpintero. La envidia de que ahora un carpintero podía hacer milagros. La envidia. No es su madre María y sus hermanos están todos aquí. Entonces, ¿cómo puede este hacer todas esas cosas? Lo que causa la envidia. Está bien que el diablo tenga envidia, pero no un hijo de Dios nacido de nuevo. El hijo de Dios nacido de nuevo, nos alegramos por todas las bendiciones que Dios le da a otros. Porque ¿qué nos sucede en el diario vivir? ¿Qué es lo que sucede? Que lo que pasa es que sucede lo mismo, de que no pueden ver que uno cayó y que luego Dios lo levantó y lo llenó de bendiciones, porque ya están llenos de envidia. Eso es lo que pasa. Y el Hijo de Dios debe de gozarse, de darle la gracia, la gloria y la honra a Dios. Gracias, Señor, por levantar al hermano. Gracias, Señor, por bendecir a tu pueblo. Pero nunca tener envidia de porque el hermano prospere. Si el hermano prospera en gran manera, es bendecido en gran manera, ¿sabe por qué ha de ser? Porque Dios conoce su corazón y sabe que no se va a andar vanagloriando por su riqueza, ni va a poner la mirada en su riqueza. ¿Vamos entendiendo allí? Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando alguien nunca ha tenido nada y llega a tener, como dice uno, se vuelve loco. Se vuelve loco, presumido. Hacen cuenta y caso de que te miran así ahora, te ven por el hombro nomás. Gente que tal vez caminaba descalzo, chapinga, como dice uno, jugando con nosotros, y ahora no quieren ni tocar el suelo. ¿Me entienden? Bueno, pero no nos metamos en ese asunto de riquezas y pobreza. Sigamos con el mensaje. Gloria a Dios. Entonces, vean. Entonces dice, pero de que tampoco sanó, ¿verdad? Ya lo menospreciaron. Ahí menospreciaron a toditos, se dieron cuenta, ¿verdad? Hasta María menospreciaron, la madre de Jesús la menospreciaron. Pero dice que ahí no hizo ningún milagro y se quedó asustado por la incredulidad de ellos. Ok, pero dice que sanó a pocos poniéndole las manos. No hizo ningún milagro.
Pero Jesús dijo, hablando de la palabra de Dios, Jesús dijo que la palabra de Dios era la semilla, la parábola del sembrador, ¿verdad? Eso lo dijo Jesús. Entonces, Jesucristo dijo que, hablando de la palabra de Dios, de que la palabra de Dios era la semilla en la parábola del sembrador, de que esa palabra era viva y eficaz. ¿Por qué decía que era viva y eficaz? ¿Por qué decía que era viva y eficaz? Porque dice que su palabra nunca regresará a mí vacía, siempre irá a hacer todo aquello a lo cual yo la mandé. Por eso es eficaz la palabra del Señor. La palabra del Señor nunca regresa atrás vacía, hermano. Siempre va a ser aquello a lo cual el Señor lo ha enviado. Amén. Pero también en la misma parábola del sembrador habla de que los afanes de la vida y los engaños de la riqueza, ¿ya me entiendes? Porque a veces el pobre, cuando llega a tener en abundancia, que está engañado por la misma riqueza. Yo ya con toda esta riqueza yo ya no necesito nada, estoy completo. Le va a pasar lo del hijo pródigo, que con toda la herencia que le había pedido, él creía que ya lo tenía todo. Entonces, dice que los afanes de la vida y los engaños de la riqueza ahogan la palabra. Estamos en la parábola del sembrador, ¿verdad? Hablando de la incredulidad. Ok. Entonces dice que ahoga la palabra. Lo que sucede es que, ¿qué es lo que pasa a veces, hermano? Que cuando Dios te quiere hacer crecer espiritualmente, no puede a veces. No es que sea imposible para Él, no. Yo no estoy diciendo que sea imposible. ¿Por qué les digo esto? Porque en el diario vivir suele pasar de que por decir hoy domingo no, yo no voy a ir al culto hoy. Tengo muchas cosas que hacer. Ok, hay muchas cosas que hacer, está bien. Pero si usted va dejando crecer eso, sepa muy bien algo, que dentro de usted hay algo poderoso, hay algo potente que ahoga la palabra, Por eso cuando Dios te quiere hacer crecer espiritualmente, no puede. ¿Por qué no puede? Porque todo lo que te digan, lo ahogas. Todo lo que te están enseñando, lo ahogas. ¿Qué clase de terreno será? ¿Serás pedregoso? ¿Serás de los espinosos? ¿Serás en tierra seca? Pero lo ahogas todo. Por eso es que no es que sea imposible para Dios, sino que es uno mismo el problema. Es uno mismo el problema. Entonces, dice que todas esas cosas, junto con los engaños de la riqueza, dice que vuelve ineficiente la palabra. La vuelve ineficiente. Entonces, ¿qué es lo que se dieron cuenta con todo esto? Ya estamos hablando del poder de Dios, ¿verdad? De la incredulidad, pero estamos hablando del poder de Dios, de que para Él no hay nada imposible. Que hay que dejar de ser incrédulo, de que Dios todo lo puede hacer, ¿verdad? Ok, entonces, si se dieron cuenta, entonces el único límite para la omnipotencia es la incredulidad. Y ahí me van a decir ustedes, ¿por qué estamos hablando de la omnipotencia ahora? Vean, omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Que está presente en todos lados de manera simultánea, ¿verdad? Omnisciente, que todo lo sabe, tiene conocimiento de toda la ciencia, todo lo sabe. Y omnipotente, todopoderoso, ¿verdad? Poder ilimitado. Y estas características, ¿a quiénes pertenecen? A un solo Dios. Y es al Dios al que nosotros alabamos. Es al Dios que nosotros adoramos y glorificamos.
Entonces, ¿pero por qué la incredulidad es el límite para la omnipotencia? No es porque Dios no tenga el poder para hacerlo, sino que se lo voy a poner como un propio ejemplo. Y siempre usándome yo como, sí, para vanagloriarme, no, sino que son cosas de la vida que me pasan en mi diario vivir. Si no es porque lo menosprecian a uno se siente mal. Entonces Dios, que está lleno de amor, tiene un poder ilimitado el cual todo puede hacer en cada uno de nosotros. Si usted lo menosprecia a Él no le va a hacer las cosas porque no pueda, sino por la falta de honra a Él, porque se siente mal. Y así me ha pasado a mí. Estos pocos días que he empezado, digo yo, a ir a buscar qué hacer algo, a trabajar ahí con el suegro en el taller, llegan gente que a veces lo menosprecian a uno por el estado que lo ven. Llegó un don ahí bien como soberbio. Yo estaba armando el motor de una Yamaha Cruz y que se bajó de su moto, me quedó viendo y dijo: Víctor, ¿y siente que lo tenía haciendo ahí, Bolis? ¿Y ese qué está haciendo ahí? Y él dice: suelo, no es que está armando el motor. Eso te puede ayudar, le dice, no te atrasa. Yo me hice el gato, yo me hice el sol. Pero yo lo hice, yo lo seguía haciendo porque era mi deber, estaba trabajando, estaba ayudándole al suegro. Pero en el momento yo me sentí mal y estaba a punto de dejar de hacerlo. Ya no lo iba a hacer porque me estaban menospreciando. Entonces, así mismo Dios se siente cuando usted lo menosprecia. No es que Él no puede hacer las cosas. No es que por eso dice que Jesucristo allí en Nazaret no pudo hacer ningún milagro. Se asombró de su incredulidad. ¿Por qué? Por la falta de honra hacia Él. No es porque Él no haya podido hacerlo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Entonces, pero la fe es el único requisito que a usted lo va a llevar bien. Es el único requisito que lo va a llevar a mover el poder de Dios. Es el único requisito que lo va a llevar a mover el poder de Dios. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque la incredulidad, porque la incredulidad más bien interrumpe la manifestación de la omnipotencia, del poder de Dios. Vuelvo y le confirmo y le repito, no crean que estoy diciéndole que Dios hay cosas que no puede hacer. No. Le estoy diciendo de que por la incredulidad, por la falta de honra hacia Él, es que Dios a veces no hace las cosas. Pero a veces las hace para quitarle la venda de los ojos y deje de andar viviendo o caminando por lo que usted ve, para que aprenda a caminar, de que usted va a llegar a ver algo sin antes verlo. Porque como les dije la vez pasada, como dice la palabra del Señor, de que todo lo que hoy vemos aquí fue hecho de lo que no se veía. Entonces todos nosotros aquí caminamos por fe, porque creemos que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Dios produjo algo de lo que no se veía. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, la palabra incredulidad te aísla y te deja a todas las personas. La incredulidad nos deja apartados de Dios, los deja apartados del poder de Dios. Y cuando usted quiere que Dios haga algo en usted, si usted no está creyendo, olvídese que lo va a recibir. ¿Usted cree que a mí, o de que yo he dejado de creer en mi milagro?
en lo que Dios puede hacer en mi vida. De tantas campañas que he venido, tantos cultos, y que digan, el Señor no lo levantó esta vez. Pobre hermanito, va a desmayar. Seguro ya no está creyendo. No, hermano. Yo tengo mi mirada puesta en Dios. Yo sé que Dios puede hacer la obra tarde o temprano. ¿Qué saben ustedes? Bueno, ¿saben una cosa? Es que yo aún estoy en una escuela. Cuando yo le preguntaba, Señor, ¿qué va a suceder conmigo? Señor, ¿qué voy a hacer? Yo, como digan que soy loco, como a veces mi esposa llega al cuarto cuando yo estoy encerrado y yo me estoy riendo, hablando, no, pues que estoy hablando con Dios. Vos estás quedando como loco, me dice, ¿qué te pasa que te estás riendo? Ay, déjame a mí. Esa noche ese día que tuve una visita de la hermana Marianela y el hermano Elmer, meramente en ese día, esa noche, tuve un sueño. Yo me estaba tomando un galón de leche. Pero quedé tan full que no me lo pude terminar de beber todo y le dejé un poquito. Y ese poquito se lo regalé al hijo de la hermana Juanita. Y luego en el sueño aparezco en una escuela. Y en esa escuela yo les predicaba a los compañeros. Les hablaba de Jesucristo, de todo lo que Él ha hecho, ha venido haciendo en mi vida. Pero no crean que estaba en una silla de ruedas, yo estaba de pie. Estaba de pie. Y decía, en eso se dejó venir el poder. En el sueño se dejó venir la unción. Y empecé a hablar en lengua. Yo siempre cuando me pasan esas cosas, yo me levanto, me despierto y no me siento asustado. Gloria a Dios, digo yo. Que sea tu voluntad, Señor, tú sabrás cuándo. Pero si en algo te soy útil, aquí estoy. Gloria a Dios. Lo que nosotros digamos, hermanos, como Dios quiere. Entonces, como decía el hermano, ese cuarto en el que usted pasa encuevado, esa es su escuela. Aquí usted se está llenando de esa leche, miren. Entonces seguimos alimentándonos de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces aquella gente con su incredulidad neutraron a Jesús, lo dejaron neutro. El Señor quedó atónito, asombrado de la incredulidad de todos ellos. ¿Por qué? Por la falta de honra hacia Él. Por la falta de honra hacia Él. De eso se quedó asombrado. Quedó neutro. No es porque no haya podido hacer las obras, los milagros. No. Se sintió mal. Como nos podemos sentir mal cada uno de nosotros. ¿Qué pasó? Bueno, no fue. Entonces, como nos suele suceder a nosotros en nuestra vida, cuando nos menosprecian, cuando usted lo desprecian y lo hacen a un lado, un cero a la izquierda, como decimos nosotros, se siente mal, ¿verdad? Se sienten mal. Entonces el Señor se sintió mal y se fue. Se fue. Esa gente lo miraba como un carpintero. Pero si este es el carpintero, el hijo de María, su hermano, su hermana, aquí están. Ok, lo veían como un carpintero. Y los carpinteros no hacen milagros. Los carpinteros hacen silla, mesa, cama, puerta, mueble, etcétera, lo que usted le pida. Pero cuando usted mire a Jesucristo como el Hijo de Dios, ahí sí va a ocurrir el milagro en tu vida. Siempre y cuando creas en Él. Cuando creas en Él. Ahí sí. Prepárese porque se va a llenar de bendiciones. Dios la va a bendecir y va a hacer los milagros en su vida. Amén. Entonces,
No se les ocurra regresar a Jesucristo. Jesús está vivo, hermano. No lo regresen a una carpintería. No lo regresen a una carpintería. No es que Él está allá a la diestra del Padre. Allá está en su trono. El Señor de señores, el Rey de reyes. Quien vive y reina por los siglos de los siglos. Allá está en su trono. Sentado a la diestra del Padre. Así es. ¿Entendieron, verdad? Este corto mensaje. Entonces, ¿en qué quedamos? En que Dios fluye por medio de la fe y deja de fluir por la incredulidad. Amén. Denle un aplauso al Señor. Con este pequeño y corto mensaje que hemos compartido aquí en familia, ¿verdad? Entonces pongámonos de pie para que le demos las gracias al Señor. Toda gloria y toda honra sabemos que le pertenece a Él. Amén. Ok. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta preciosa hora en la cual nos has permitido compartir una porción de tu palabra. Que esta palabra quede en cada uno de los corazones y que toda incredulidad, Señor, desaparezca en el nombre de Jesús, de cada uno de los hermanos, de todo amigo que están acá, Padre. La gloria y la honra es para ti, Dios eterno. Bendito eres tú, mi Dios. En el nombre de Jesús, la gloria es tuya, Señor amado. Espero que les haya gustado, hermano, el mensaje, lo hayan podido entender y hayan podido comprender el por qué Jesucristo no hizo milagros allí. ¿Lo entendieron? Me detengo aquí porque se me vino ahorita, como dice uno, está bajando. ¿Saben por qué? Porque no está el énfasis de que Jesucristo hizo milagros alrededor de las aldeas. ¿Por qué no está ese énfasis? De que ahí sí se pudo. El énfasis está, hermano, en que Jesús lo que hizo fue que dice que se fue a enseñar. ¿Por qué se fue a enseñar? ¿Saben por qué? Porque la incredulidad se pega. Se pega. Y Nazaret ya había contaminado a todas las aldeas de alrededor. Entonces Jesucristo se fue a enseñar. Porque para enseñar y aprender no se necesita fe, se necesita memoria. Se necesita memoria. Pero como aquí, nosotros sí ocupamos la fe y le damos uso a la fe, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, nunca se hace un instrumento para llevar incredulidad. ¿Saben por qué? Porque vuelves incrédulo a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano, a tu primo, a todo lo que te rodea. Si tú eres incrédulo, esa incredulidad tuya se la va a pasar a otro. Igual que la idolatría. Cuando a uno lo contagian de la idolatría, empiezan desde pequeña, te piensan en instruir en las tradiciones. Y cuando miras, ya sos adorador de una estatua. ¿Se te pega o no se te pega? Se contagia el pueblo, ¿verdad? Eso sucedió. Por eso, el Señor ya me dio mi recordadita del énfasis, del por qué Él no hizo milagros en las otras ciudades. Y el énfasis de que lo que hizo fue enseñar. Porque la incredulidad se pasa, se pega. Y el único perjudicado, que no se le olvide, el único perjudicado cuando no crees, eres tú mismo. Amén. Amén. Okay. Den el aplauso al Señor porque la
Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermano por la enseñanza.